Que he sido una persona adicta al juego durante más de 20 años, te vuelve una persona irascible, irritable, te vuelve una persona que no quieres tener contacto con nadie, te aíslas totalmente. A las 2 de la mañana había perdido casi todo mi ahorro, iba perdiendo cerca de 9.000 euros. Nos venden a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, al público en general, que se puede vivir del juego. Te enseñan esas imágenes del coche, el Lamborghini, la casa, yo vivo de las apuestas, puedes jugar, ganar un dinero, con esto puedes tener un ingreso recurrente, puedes vivir donde quieras, si trabajas conmigo puedo hacer que tu vida cambie. Las primeras pautas para la rehabilitación, en el caso que a mí me ocupa, que he sido una persona adicta al juego durante más de 20 años, el tema de la ludopatía, como cualquier adicción, la primera pauta importante para poder reconocer que efectivamente quieres dejar esta enfermedad pasa por reconocer que eres un enfermo, que tienes una adicción, un trastorno en la conducta de esos impulsos y eres incapaz de controlar, en este caso, tu adicción al juego. Ese es el pilar base para poder iniciar, en este caso, la rehabilitación. Pero también es importante, y lo segundo, es pedir ayuda. Si no pides ayuda, es muy difícil que por ti solo puedas salir de esta adicción. Y decía que reconocer que estás enfermo es el primer paso para rehabilitarte, porque al final nuestra sociedad, esta sociedad en la que vivimos, que tendemos siempre a culpar a los demás, hace que esté estigmatizado la figura del adicto al juego o el adicto a cualquier tipo de sustancia. Y eso hace que nos dé miedo reconocer que estamos enfermos, pero es necesario que seas consciente, en cierto modo, de poder asumir tus propios errores, asumir tu responsabilidad, y pasarás de ser una víctima a ser un líder. Entonces yo siempre digo que para poder rehabilitarte esta es la cuestión primordial, reconocer que estás enfermo y tomar la decisión, la convicción fuerte de querer curarte. Y una vez que lo has decidido y sabes que tienes ese problema, pues evidentemente pedir ayuda. Ayuda a tu entorno, a tus familiares, tus círculos más cercanos y sobre todo a los terapeutas, a los psicólogos, a los psiquiatras que gestionarán tus emociones, tus problemas para poder ayudarte en tu proceso de rehabilitación. Cuento esto porque, como he dicho, yo fui ludópata durante 20 años y no dejé precisamente por convicción inicial el tema de la adicción. Creo que es una pauta común en todos los adictos, que al final terminamos dejando nuestra adicción porque, como digo yo, nos pillan con el carrito de los helados. Eso pasa cuando llega un momento en tu vida en el cual tocas fondo. Tocas fondo y llega esa situación en la que, pues te sientes que tu vida no tiene sentido, que has perdido totalmente el norte, que te vuelve una persona irascible, irritable, te vuelve una persona que, no quieres tener contacto con nadie, te aíslas totalmente. Y eso fue lo que me pasó a mí, llegó un momento que toqué fondo. De hecho, no se me va a olvidar nunca aquella última noche de juego donde, a las 2 de la mañana había perdido casi todo mi ahorro, iba perdiendo cerca de 9.000 euros y tuve un golpe de suerte y llegué a amasar, a ganar 15.500. Cualquier persona que no hubiera tenido una adicción al juego y hubiera cometido ese error de apostar para intentar recuperar las pérdidas y al final terminar con la suerte de poder recuperarlas, pues hubiera retirado el dinero que efectivamente había perdido y sobre todo el que había ganado. Pues aquella noche, cuando llegué a ponerme con 15.500 euros, no solo no retiré el dinero que había perdido, sino que además lo más anecdótico de todo es que a las 7 de la mañana ya no me quedaba ningún dinero en la cuenta de la página web donde jugaba. Esto me supuso una situación bastante difícil para mí, hasta el extremo que esa mañana me puse el traje, me dirigía al trabajo, al despacho, tenía una reunión con clientes, apenas había dormido y estaba totalmente emocionalmente destruido, y tal fue el caso que cogí el coche y cuando iba conduciendo agarré el volante fuerte y en uno de esos momentos en los cuales iba por la carretera tuve la intención, pero no la acción, de girar el volante y salirme de la carretera porque no aguantaba más, no podía más con mi vida. Me había dado cuenta de que no podía salir por mismo de esta adicción y había tocado totalmente fondo. Paré el coche en un arcén, me puse a llorar y tomé la decisión de que era el momento de acabar con esta lacra. Ese mismo día, por la tarde, reuní a toda mi familia, a mi mujer, a mis amigos, a mis padres, a mi hermana, a todas las personas en mi círculo de confianza y les conté que tenía un problema, que estaba enfermo y que por supuesto les pedí ayuda. Y fue en ese momento cuando adiviné lo que yo llamo los 3 finales que le esperan al adicto. Pensé cuál era mi futuro, cuál iba a ser en este caso el final que me deparaba mi adicción. En un primer momento
me imaginé, pues como no podía ser de otra forma, solo, perdiendo todas las amistades que tenía por mi aislamiento, por mi interacción con el juego, perdiendo mis negocios, mi trabajo, mi despacho y lo peor de todo, mi familia, mis amigos, mi mujer, incluso mi hijo. ¿Por qué? Pues porque evidentemente en ese momento, en esa imaginación que tenía ese final, acababa en un mundo de colores, en un mundo Matrix, donde estaba única y refugiado en el juego, y era la situación que me iba a abocar a una soledad absoluta. Incluso nada más que de pensarlo me daban auténticas náuseas. El segundo final que me podía deparar si se continuaba con la adicción era verme preso, no por mis pensamientos, que ya lo era, sino por los propios delitos que podía cometer, porque la interacción del juego te puede llevar a extremos totalmente impensables. Como mi profesión de abogado, he visto muchas veces buenas personas, gente que tiene un problema de salud mental, que como consecuencia de las adicciones se ha visto preso y se ha visto en este caso pues en prisión como consecuencia de esos delitos que él no hubiera jamás pensado que podría cometer. Ese final tampoco me atraía, y sobre todo porque me dejaría también en la más profunda soledad, esperando también que la muerte me llegara. Y luego había un tercer final que, aunque parezca duro que lo diga, pero todo el adicto lo piensa alguna vez en su vida, que es básicamente aquel en el cual ya no ves la luz al final del túnel, ese en el cual realmente tu vida ya no tiene sentido, y en la que pues, tu cabeza piensa claramente que la única solución que hay para acabar con esto es quitándote del medio, pensando totalmente en el suicidio, como me pasó aquella mañana cuando conducía el volante. Y entonces, teniendo en cuenta esos tres finales, decidí que había que buscar un final alternativo. Y ese final alternativo fue pedir ayuda, reconocer que estaba enfermo y, por supuesto, ponerme en las manos de los especialistas que me ayudaron a poder salir de esta adicción. Una de las motivaciones que tuve en mi proceso de rehabilitación fue la lectura, escribir, y eso ha sido una de las cosas que me han salvado la vida, sobre todo a mí y a las personas que lo lean, espero que también, que ha sido la novela Redención, un libro escrito con carácter de expectativa, de esperanza, de superación, de resiliencia, pero también con mucho sufrimiento. Pues al final los personajes del libro lo que nos van a contar no es otra cosa que la vivencia que sufre día a día un adicto. Te cuento esto porque ese libro ha sido para mí un punto de inflexión, una comprensión realmente de mi enfermedad y sobre todo la pauta del pie de ese camino para poder solventar mi rehabilitación y continuar en todo aspecto en un proceso de cura, de sanación, de paz y sobre todo, lo más importante, de ayuda a los demás. La gente se pregunta muchas veces por qué la gente acaba convirtiéndose en un adicto al juego. Yo pienso que las adicciones, todas las personas seguramente tienen algún tipo de adicción, aunque en mayor o menor grado de interacción, pero tiene unas connotaciones muy reales con nuestra forma de ser, con nuestra personalidad, con nuestro carácter, y hay personas que son más propensas a generar una interacción patológica desde el punto de vista adictivo, como es el caso del juego, por el mero hecho de ser como son. Hay otras que juegan y no tienen por qué generar ese comportamiento adictivo. Pero en mi caso, el juego fue un refugio donde me introducía cuando estaba eufórico, cuando estaba alegre, cuando me iba bien. Puedo ganar un caso en el despacho, pues ahora nunca empezaba echándole una gran cantidad de dinero, pero sí que empezaba jugando pequeñas cantidades que hacían que una vez perdido ese dinero siguiera jugando. Pero no solo jugaba cuando estaba eufórico, también jugaba cuando estaba triste. Por tanto, me di cuenta que mi vida estaba desorganizada, era un auténtico puzzle. No jugaba ya por diversión, sino jugaba única y puramente exclusiva porque era un adicto, una persona que tenía una enfermedad y que evidentemente pues no podía dejar de jugar. Y esto me viene porque en un proceso de comprensión interna hice una mención a los porqué, el inicio, a una fórmula que pudiéramos explicar por qué una persona puede llegar, en cierto modo, a una interacción tan grave como puede ser una adicción, y en este caso la mía con el tema de la ludopatía. Y analicé que había tres factores que daban lugar a una fórmula que era, por un lado, la diversión, por otro lado, el dinero y por otro lado, el bienestar sin esfuerzo. La suma de esos tres factores yo lo llamo la fórmula del pardillo. Y digo la fórmula del pardillo porque cuando uno empieza a jugar, le pasa como un niño cuando le dan un caramelo, no sabe las connotaciones o las dificultades que puede tener, en cierto modo, el tema que puede conllevar el consumo
o en este caso del juego, o cualquier otra sustancia como puede ser la droga o el alcohol, tenemos una desinformación muy grande. Y empezamos normalmente por nuestro entorno social, nuestros amigos, la diversión, el aburrimiento, y evidentemente en el juego hay un trasfondo de diversión. Cuando somos pequeños, los niños nacen interaccionando y crecen, forjan su carácter con juegos. Y al fin y al cabo el juego no es malo en sí, cuando es una diversión. El problema que hay es cuando se le introduce el factor dinero. En ese momento, cuando introduce el factor dinero en el juego, pasa lo que suele pasar, que ya no juegas tanto por diversión, sino que pasas a jugar con un afán de ganar dinero. Y esa es la otra D de la fórmula, lo que es el dinero, la expectativa de ganar dinero. Nos venden en esta sociedad que hay que generar riqueza, que hay que tener cosas, comprar cosas, tener cosas, y al final terminamos confundiendo que esas cosas hay que adquirirlas, y para eso tienes que gastar tiempo de tu vida trabajando. Imaginaros que te dijeran que puedes tener la casa de tus sueños, el coche de tus sueños, y que además puedes hacerlo sin esfuerzo y con algo que te divierte y que te genera dinero. Esa es la falsa expectativa del juego, esa fórmula que yo llamo la fórmula del pardillo. ¿Crees que divirtiéndote, crees que ganando dinero, crees que en este caso sin esfuerzo, apostando, jugando al póker o jugando a una ruleta, puedes conseguir esas cosas materiales que realmente te costaría mucho más trabajo hacerlas con el verdadero esfuerzo que es dedicando tu vida al trabajo, dedicando tu vida a hacer lo que te gusta, no en este caso el juego? Bueno, dicho esto, esta fórmula no solo es que la haya creado, por así decirlo, con una convicción propia, es que la podemos ver hoy día, todos los días, en todos los medios de comunicación, redes, publicidad, principalmente en redes sociales. La figura de los que se suelen llamar tipster, o personas que son los gurús de las apuestas, nos venden a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, al público en general, que se puede vivir del juego. Te enseñan esas imágenes del coche, el Lamborghini, la casa, yo vivo de las apuestas, puedes jugar, ganar un dinero, con esto puedes tener un ingreso recurrente, puedes vivir donde quieras, si trabajas conmigo puedo hacer que tu vida cambie. ¿Qué pasa cuando un adolescente que todavía no tiene la madurez mental suficiente ve este tipo de información? Pues que cae en la fórmula del pardillo. Y digo la fórmula del pardillo porque le puse ese nombre, por no llamar directamente tonto, porque me parece una palabra mucho más ofensiva, pero sí ignorante, sí un pardillo. Una vez tuve la oportunidad de conocer un tipster, porque se puso en contacto con mi despacho, tenía una situación en la que, bueno, tenía una serie de ingresos recurrentes y la verdad que no sabía, en este caso, cómo gestionarlo a nivel fiscal. No estaba de alta en ningún tipo de actividad, no estaba de alta en la agencia tributaria y ya había amasado una gran cantidad de dinero con el tema de la venta de los pronósticos deportivos. En aquella época yo todavía jugaba y para mí era como, bueno, me hacía ilusión conocer a un tipster, de los cuales yo alguna vez recurrí también para contratarlos, esos servicios premium que venden por canales como WhatsApp, Instagram o Telegram, donde te dicen paga 50 euros y te doy el pronóstico, por así decirlo, mágico para que ganes dinero. Bueno, pues tuve la suerte de conocerlo en mi despacho y digo suerte no por el hecho de conocerlo, pero sí por comprender realmente qué es lo que hay detrás de estos personajes, por así llamarlo. Me comentó que se dedicaba a eso, a vender pronósticos deportivos por un servicio premium a través de un canal de Telegram a un precio de 50 euros y que aparte las casas de apuestas les pagaba una serie de cantidad de dinero por promocionar sus páginas web y sus operadores del juego. Para ello lo que hacía es derivar el tráfico de esos suscriptores, derivarlo a esas páginas web para que apostaran y por eso le daban bonos y gratificaciones económicas. Claro, mi pregunta era, oye, si eres tan bueno con los pronósticos, evidentemente ganarás dinero. Y me dice, yo jamás apuesto en mis propios pronósticos. Hago pequeñas apuestas por el dinero que me dan las casas de apuestas para que mis suscriptores vean que hay confianza en mi pronóstico porque yo también hago unas pequeñas apuestas. Pero me dijo literalmente, jamás sería capaz de jugarme mi dinero en los pronósticos, porque al final esto es puro azar y aun por muy bien que yo pronostique o estudie el pronóstico, siempre hay un riesgo de fallo. Dice, mi verdadero beneficio está en los suscriptores que pagan esa cuota y que con ese dinero es con lo que yo me estoy haciendo rico. Me di cuenta en ese momento que era un auténtico pardillo, porque realmente la persona que vende el producto, que dice que ese es el producto con el que hacerte rico, realmente esa persona
te está diciendo que él no gana dinero apostando, que gana dinero con lo que pagan la mayoría de los que terminan siendo adictos como consecuencia de esta patología. Dicho esto, una de las preguntas que siempre se hace la gente es, bueno, y una vez que sabes que tienes este problema, sabes que eres un adicto al juego, sabes que estás enfermo, ¿puedes tú dejar el juego solo por ti mismo? Esa es la pregunta del millón. Como empecé o dije anteriormente, es imposible poder dejar el juego por ti mismo. Siento decir esto, pero yo lo intenté cientos de veces. Intenté muchas veces dejar el juego, intenté esta será la última vez que apueste, lo haré por mi familia, lo haré por mi hijo. Incluso llegué a tirarme temporadas en las cuales pude controlar ese impulso. Pero llegaba un momento en el cual ese alter ego, ese subconsciente, el que yo en el libro llamo bicho, pero que los psicólogos llaman síndrome de abstinencia, esas conversaciones internas que tenemos con nuestro yo interno, que todas las tenemos, los adictos, los no adictos, pero sí que es cierto que una vez que alimentas a base de esos chutes de dopamina a ese bicho que llevas dentro con la interacción al juego, como era mi caso, siempre te está hablando, siempre está ahí. Por tanto, controlar esas conversaciones internas es la clave de una rehabilitación, pero es muy difícil hacerlo solo sin el apoyo, sobre todo de los psiquiatras y los psicólogos, que son las personas que están formadas para poder ayudarnos y orientar precisamente este tipo de comportamiento. Te cuento esto porque, como yo te decía, intenté, antes de someterme al escarnio público, reconocer que estaba enfermo, que siempre es difícil de decir, intenté acabar con esto por mí mismo y era imposible, no podía porque pasaban meses sin jugar pero volvía a recaer, por un momento de tristeza, por un estado de euforia, por un cambio de humor, porque había discutido con mi mujer, porque me había peleado con un amigo, cualquier circunstancia era una excusa perfecta para jugar. Y fijaros hasta qué punto esas conversaciones internas, yo puedo recordar algunas de ellas porque gracias a Dios hoy en día esas conversaciones sigo teniéndolas, pero no desde el punto de vista del juego. Me acuerdo cuando tenía esa conversación de autoconvencerme de que al final tenía que jugar. ¿Y cómo lo hacía? Pues al principio ese alter ego, ese subconsciente, ese bicho, me mandaba mensajes diciéndote, oye Juanmi, has terminado hoy de trabajar, es un día estresante, ¿por qué no juegas 100 euros y jugamos una partida, un torneo al póker? Te juegas 100 euros o has echado una apuesta de 100 euros, quizá con eso tengas un ingreso recurrente y puedas permitirte algún capricho o incluso relajarte, que era un poco por lo que yo pensaba que jugaba para relajarme. Decía no, le decía no. Incluso rodeaba calles por no pasar por sitios donde salones de juego, pudiera tentarme a entrar a jugar. Intentaba apagar el móvil para no tener la tentación de jugar. Pero al final, ese subconsciente me seguía hablando, esa conversación interna, venga, si 100 euros no pasa nada, si los pierdes no vuelves a jugar más, solo juegas esos 100 euros, no vas a jugar más de esa cantidad, la típica pregunta que siempre nos hacemos cuando iniciamos el juego. Al final terminaba autoconvenciéndome de que tenía que jugar para relajarme, para quitarme el estrés, etc. Llegaba a ese convencimiento porque mi conversación interna había perdido la batalla con el bicho. El bicho había conseguido que yo mentalmente fuera tan débil de no poder controlar esa conducta impulsiva. Fijaros hasta el extremo que estoy hablando, que en el momento que decidía que iba a jugar ya me ponía hasta ansioso, que es lo que se llama esa sensación de abstinencia que te está generando el consumo. Ya me ponía, decías, tengo que terminar de trabajar, tengo que terminar esto rápido para ir, realizar la apuesta o echarme la partida al póker, etc. Es una sensación de verte siempre en un bucle donde estoy bien juego, estoy mal juego, no puedo salir de esto, quiero salir pero no puedo, no me atrevo a decirlo, pero en el fondo estoy deseando quitarme esta mochila llena de piedras. Y es difícil comprender esto, solo lo puedes comprender desde el punto de vista si verdaderamente, en este caso, has sido un adicto y puedes saber hasta qué punto te puede llegar el extremo de una adicción. Y luego también hay una cosa que me encanta comentar, es que todos los adictos nos convertimos en lo que yo llamo mentirosos compulsivos. Eso que yo comentaba de que esa conversación interna con tu subconsciente, con ese bicho que te genera esa conversación para intentar llevarte a su sitio, alimentarlo, nutrirlo de esa interacción con el juego, te hace que llegue a convertirte en una persona totalmente un mentiroso compulsivo. ¿Por qué nos vamos a engañar? La palabra esa,
tejiendo una telaraña de mentiras en las cuales confundes ya tu vida real con tu vida ficticia, una doble cara, donde por un lado estás sonriendo, aparentando que tu vida es excelente y todo te va bien, y por otro lado estás pensando que tu vida no tiene sentido y que has llegado a un extremo que has tocado fondo. Para eso tienes que ser un auténtico experto en la mentira. Tejer esa telaraña, como decía, de mentir, mentir, mentir. Oye, pues, ¿dónde está el dinero que supuestamente habías cobrado de este juicio? Nada, he tenido que pagar esto, he pagado lo otro, etcétera. ¿Dónde está el dinero de la hipoteca? ¿Por qué no se ha pagado la hipoteca este mes? Bueno, pues porque he tenido que cubrir otra serie de gastos y he tenido que darle un poco de prioridad a eso. O sea, siempre dónde estás, con quién vas, mintiendo, mintiendo, mintiendo. Eso hace que te conviertas en una persona totalmente irascible, totalmente una persona irritable, porque las personas que te quieren intentan, como es normal, buscar esa inquietud, el por qué tienes ese comportamiento, por qué te tiras las noches sin dormir, por qué intentas justificarlo todo, por qué vienes a deshoras del trabajo. Claro, es normal, tu círculo de gente que te quiere intenta dar una explicación a esas cosas que tú vas tapando en base a todas tus mentiras. Y la verdad, pues que es difícil llegar a la perspectiva de tener que cambiar tu vida por completo y decir un día, no voy a mentir más. De hecho, en mi proceso de rehabilitación, una de las cosas que aprendí de mis terapeutas era que, aunque tuviera la tentación de jugar, era mejor decir la verdad que ocultarlo. Aunque cometiera el error de jugar y tuviera un tropiezo, lo mejor era decir la verdad. Porque si no dices la verdad, continúa o vuelve otra vez a esa telaraña de mentiras. Y dejas de perder la confianza que otras personas están empezando a depositar en ti. Hace poco, hablando con uno, me decía, es que a mí la gente ya no me cree. Y es normal, has sido un adicto, has mentido durante mucho tiempo a las personas que querían, y para eso tienes que empezar a ganarte de nuevo la confianza. ¿Cómo se gana la confianza? Pues se gana diciendo la verdad, demostrando con hechos que verdaderamente quieres rehabilitarte. Y sobre todo, poniendo de tu parte, no culpando a los demás de lo que te pasa, asumiendo tu propia responsabilidad, porque eres tú, y no otro, el que ha tomado la decisión, en este caso, de dejar el juego. Tú eres la persona que tiene que asumir esa responsabilidad. Claro está que, al final, pues no es un camino sencillo. El pasar de la noche a la mañana a ser un mentiroso compulsivo, a ser la persona más honesta del mundo, o sincera del mundo, mejor dicho, pues es complicado. Pero te puedo decir que a mí me liberó de ese peso, me liberó de esas emociones que me atormentaban noche y día, que no me dejaban ejercer mi vida, mi profesión, y que sobre todo eran piedras en el camino para llegar a lo que hoy considero que he culminado mi rehabilitación. Yo, si tuviera que decirle a una persona que tiene un problema de adicción con el juego, le diría que reconozca que está enfermo, le diría que pida ayuda y que comprenda la enfermedad. Porque cuando comprendes la enfermedad es cuando realmente puedes salir de ella. Y sobre todo utilizar una serie de mecanismos que considero interesantes a la hora de poder dejar esta adicción, que en mi caso era el juego de azar. Y es que, a diferencia de otras adicciones, como puede ser el consumo de sustancias, drogas, marihuana, cocaína o el consumo de alcohol, mucho más difícil limitar el acceso a ese tipo de sustancias. Pero el juego tiene un detonante, y es que sin dinero no funciona. Entonces, yo, una de las cosas que me planteé era, si yo he utilizado todo mi ingenio para tejer esa telaraña de mentiras, ¿por qué no utilizo todo mi ingenio para limitar todas las posibilidades que tenga de acceso al juego? Y fue ahí cuando empecé a diseñar lo que estoy desarrollando en mi nuevo libro, el método SOS, Game Over Ludopatía. Se llama el tema de la estructuración, organización financiera desde un punto de vista de elementos limitativos de acceso al dinero. Como yo era un jugador más online, por mi reputación como abogado, no me gustaba que me vieran en salones de juego, jugaba por la noche online. Una de las primeras medidas que adopté es, si yo tengo una interacción con el juego y utilizo el dispositivo tecnológico para jugar, si limito el acceso a ese dispositivo, evidentemente, pues puedo limitar el acceso al conducto que me lleva, al canal que me llega al juego. Entonces, lo que hacía es que por las noches, cuando salía a trabajar, dejaba todos mis dispositivos móviles en casa de mis padres, tablet, móvil, ordenador, y toda la noche tenía la paz y la tranquilidad de que sabía que no podía acceder a ningún dispositivo móvil. Evidentemente,
bajo el control y supervisión de mi mujer, que era la que estaba ayudándome en la terapia. Y luego por la mañana recogía mis dispositivos y los utilizaba pues, para lo que verdaderamente se utilizan o debo utilizarlo, que en este caso era para mi trabajo. Esa limitación ya me permitió romper cadenas desde el punto de vista de la interacción con el juego. Evidentemente, la autoexclusión a nivel de prohibición para no poder acceder a ningún tipo de salón de juego, ninguna casa de apuestas o portal de apuestas o de juego, a través de la inscripción, en este caso en el fichero de la Dirección General del juego, donde te inscribes y te puede autoprohibir para que no puedas, en este caso, acceder. Eso también fue una limitación importante para hacerlo. Pero dije, Juanmi, siempre va a buscar una excusa para que no tengas esa tentación, para que el bicho no te gane la batalla en esa interlocución, esa conversación interna. Busca todos los límites posibles. Y aparte de eso, dije, en las casas de apuestas, para poder ingresar o retirar dinero, necesitas el DNI, echarte un selfie, para poder retirar dinero y poder, en este caso, hacer ingresos. Por lo cual dije, fuera DNI, fuera carnet de conducir. Lo metí en una caja fuerte, le dejé la custodia a personas de confianza, porque así, primero, no podía ingresar ni retirar dinero de casas de apuestas. El conducto del dinero se limitaba en ese aspecto. Y otra cosa importante, no podría aperturar nuevas cuentas bancarias, porque sé que teniendo el DNI algún día me podría dar la tentación de abrir en otra infinidad de bancos, abrir otra cuenta y volver a engañar a mi familia. Esa limitación me fue muy buena también y se la recomiendo a cualquier adicto que la tenga en cuenta. Y luego hice la más importante, nombrar un auditor de mis propias cuentas. Designé una persona de confianza, cambié todas mis usuarios y contraseñas de mis cuentas bancarias, no tuve acceso a la banca digital en ningún momento y solo podía accionar la banca digital bajo la supervisión, en este caso de las personas que me auditaban las cuentas. De esta forma tampoco tenía acceso al dinero. Y claro, te preguntarás, ¿cómo un abogado como tú, que sale, que trabaja, necesita tener disposición económica? Sí, suerte que no tenía un problema de adicción física de jugar físicamente en máquinas o ruletas a nivel presencial en salones, pero decidí también justificar todo lo que me gastaba. Entonces, se me daba una asignación económica, me decían, Juanmi, tienes 50 o 100 euros. Evidentemente, cada uno en función de sus necesidades. Si tenía que comer con un empresario y tal, pues tendría que llevar, en cierto modo, una capacidad económica acorde a mis necesidades. Pero siempre me acostumbré a pedir la cuenta, pedir el ticket y justificar todo lo que me estaba gastando. Estas medidas que expongo en mi libro, en el método SOS, son imprescindibles para poder dejar el juego. Yo utilicé, como decía, me convertí en un mentiroso compulsivo y todo el ingenio que utilizaba para mentir lo transformé en este caso para buscar limitaciones en mi sanación, en mi proceso de rehabilitación, y que hoy en día utilizo para aconsejar a aquellas personas que quieren dejar el juego, junto con muchas más otras que he desarrollado para poner fin a esta lacra de la ludopatía.